Los servicios sanitarios se ubican en el 4º piso. Si requiere de información adicional, por favor, refiérase a nuestro personal presente en esta actividad. Se les recuerda que en este auditorio es prohibido fumar y consumir alimentos. Gracias por su valiosa cooperación. Le deseamos una feliz estancia. Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por la amable espera. Les agradecemos mucho la asistencia el día de hoy. Para el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, Dirección General del Servicio Civil, Fundación Konrad Adenauer, Oficina de Costa Rica, Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial del Colegio de Ciencias Económicas y Colegio de Ciencias Económicas, es un honor y un placer que nos acompañen en este evento denominado Primer Encuentro de la Alta Dirección Pública Costarricense, Desafíos Digitales de cara a los cambios presentados en el entorno nacional e internacional. El día de hoy, en nuestro segundo día de trabajo. Mi nombre es Valeria Vargas y les estaré acompañando como moderadora y maestra de ceremonias de este espacio. Nos honra mucho la presencia de las personas panelistas y expertos que nos acompañan en esta sesión, que serán presentados más adelante. Agradecemos la presencia de funcionarios que nos acompañan presencialmente en el auditorio del Tribunal Supremo de Elecciones y quienes nos siguen por medio de la transmisión en vivo en redes sociales en el Mideplan, Dirección General del Servicio Civil y CAS Costa Rica. Igualmente saludamos a las autoridades e invitados que nos acompañan en este evento. Vamos en este momento a repasar las medidas de seguridad del auditorio. Como ustedes saben, el día de hoy el gobierno de Costa Rica estará desempeñando a nivel nacional el tema del simulacro nacional. Entonces, a las 10 de la mañana, cuando vamos a estar dentro de la jornada del día de hoy, va a sonar la alarma para que evacuemos el auditorio y entonces estaríamos pasando por esta ala central, digamos, por este pasillo y evacuando hacia la derecha y hacia la izquierda. Luego de eso estaríamos bajando por las gradas de caracol, que son las mismas que vamos al 4º piso para los baños, estaríamos bajando hasta el 2º piso y a partir de ese momento el personal del tribunal nos estaría evacuando del edificio para salir a la plazoleta del Parque Nacional. Para tranquilidad de todas y todos y para que ustedes sepan, la última persona que está saliendo del edificio estaría cerrando con llave para que puedan dejar con tranquilidad sus pertenencias, ¿verdad? Recordemos que es un simulacro, pero bueno, en situación de emergencia tenemos que salir y dejar todas las cosas, ¿verdad? Entonces, eso va a estar ocurriendo a las 10 de la mañana. Eso es despuesito de que estamos en el coffee break de la mañana. Entonces, bueno, no nos vamos a perder porque va a sonar la alarma y entonces vamos a tener las indicaciones de parte del personal del tribunal en ese momento. Entonces, de inmediato vamos a dar la apertura a la primera conferencia de fondo de esta mañana, titulada Estrategia Nacional de Integridad, a cargo del señor José Armando López, quien es procurador de la ética pública. Él es licenciado en Derecho, licenciado en Administración Pública y máster en Derecho Público, especialista en gerencia de proyectos de desarrollo y sistemas de información. Desde septiembre del 2018 se desempeña como director de la Procuraduría de la Ética Pública, oficina que desarrolla acciones administrativas para prevenir, detectar y erradicar la corrupción, promover la ética y la transparencia en el ejercicio de la función pública. Representa a Costa Rica en grupos de trabajo de la OCDE en temas de cohecho e integridad pública y ha brindado conferencias a nivel nacional e internacional en temas de corrupción, función e integridad pública. Le recuerdo, señor López, que cuenta a partir de este momento con 45 minutos para desarrollar su conferencia. Bienvenido. Bueno, muy buenos días. En nombre de la Procuraduría de la Ética Pública, Procuraduría General de la República, agradecemos la invitación que se nos cursa a participar en esta importantísima actividad, especialmente el reconocimiento al Ministerio de Planificación, a la Dirección General de Servicio Civil, a don Sergio, de la Fundación Konrad Adenauer y sin duda alguna al Colegio de Ciencias Económicas. En realidad les vengo a compartir un proyecto que se ha gestado desde el 2019, como les voy a señalar, pero aproveché un poquito para tratar de evangelizar, ¿verdad? Así que en la parte o en el desarrollo se van a encontrar algunas referencias importantes que nosotros desde la Procuraduría, no solo a lo interno, sino al externo, de alguna manera necesitamos insistir en estos temas.
Siendo así, entonces, el tema de la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción, le hemos denominado ENIP. Los antecedentes se dan en el 2019, como yo les señalé, 31 de enero, la Asociación Costa Rica Íntegra, capítulo Transparencia Internacional, le envía en ese momento presidente de la República, Carlos Alvarado, una nota indicándole la preocupación que hay desde una organización de la sociedad civil sobre el retroceso o el estancamiento en algunos casos que tiene el país en los índices de transparencia internacional contra la corrupción, cosa que de alguna manera a la fecha pues podemos decir que es un fenómeno que se mantiene. A raíz de eso entonces se nos invita a una reunión en el CICAP de la Universidad de Costa Rica, en ese momento Garantes Éticos, Costa Rica Íntegra y nos incorporamos como Procuraduría de la Ética y empezamos como a idear de qué manera podríamos generar algún impacto, ¿verdad? No solo a nivel de la sociedad, sino también de la función pública. Es así como el 10 de octubre del 2019 celebramos una reunión de alto nivel en la Procuraduría General de la República. Se invitó al señor presidente de la República, jerarcas de distintos ministerios, órganos de control, señora defensora en ese momento, fiscala general, Fiscalía Anticorrupción, ICD, participó un grupo del sector privado, sociedad civil, la academia, Comisión Nacional de Ética y Valores. Empezamos con un compromiso a partir del 2019 para conformar un grupo de trabajo sobre dos objetivos principales. En primer lugar, es el enfoque en la prevención de la corrupción, fomentando la ética, transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas, para evitar actos de corrupción en la función pública. Si ustedes me lo preguntan, esto es trillado, bien sabemos que esos principios que les he señalado tienen rango constitucional y de alguna manera pues lo que hace falta es ponerlos en ejecución muchas veces. El otro objetivo fundamental es la corriente, como lo vamos a ver, de qué manera, ¿verdad? En este ecosistema que trabaja en el tema de integridad anticorrupción, logramos de alguna manera generar un marco estratégico, una acción, una articulación, ¿verdad? Entre los distintos actores, entre distintos sectores. ¿Para qué? Para fortalecer la materia de la integridad pública, que es un concepto que vamos a desarrollar de seguida. Pero vamos a ver el tema de la corrupción. Mucho se habla de la corrupción, se dice corrupción, se da una confusión muchas veces entre el tema de la corrupción, la prestación de los servicios públicos. Hablamos de corrupción, puede ser temas de legalidad también. Entonces, vamos un poco sobre el tema de la corrupción. Los efectos, lo sabemos, reiterados en toda la literatura, ¿verdad? Esos efectos negativos en la sociedad, en la confianza, en el sistema, en el trabajo que se hace, ¿verdad? En la obligación que tiene el Estado de garantizar igualdad, se genera desigualdad. En el Estado la legitimidad se va perdiendo, el Estado de Derecho se desvía de la legalidad, la democracia la gente ya no quiere participar, el desarrollo económico y social se frena. Hay estudios, ¿verdad?, sobre ese particular y demás. Y así podemos decir de igual manera que la administración pierde su norte. Su norte, el interés general, el interés público. Los recursos públicos no se utilizan, se desvían y se deberían de utilizar para servicios y obras públicas, y la función pública está lejana de la probidad y la buena administración. Y en los mercados se genera un problema de competencia. Eso y muchos otros efectos, ¿verdad?, genera la corrupción. ¿Pero qué entendemos por corrupción? Bueno, si nos vamos a la definición que les decía, el índice de transparencia internacional, que es lo más común, tiene un concepto muy amplio. Y nos dice que corrupción es el abuso del poder que se nos ha encomendado, artículo 11 de la Constitución Política, por favor no se los olvide, simples depositarios de autoridad. Únicamente podemos hacer aquello, como se dice ordinariamente, que la ley nos faculta. No podemos arrogarnos otras facultades. Para el beneficio privado. El único interés que debe perseguir la administración pública, principio de objetividad, es el interés público, el interés general. Ahorita vamos a ver ese concepto. Todo aquel interés que atente contra ello, simple y sencillamente no tiene cabida en la función pública. Entonces,
de ahí es importante insistir y reiterar en el tema del principio de imparcialidad. El principio de cómo el servidor público hacia lo externo, ¿verdad?, realiza su gestión con imparcialidad, porque todo aquel interés que le afecta en la gestión, que no es el interés público, tiene que de alguna manera marginarlo, hacerlo a un lado. Pero poco vemos nosotros que en nuestro país, en el reglamento a la ley contra la corrupción, hay un concepto muy claro de corrupción. Entonces nos ceñimos en transparencia, pero en nuestro país tenemos algo más desarrollado, que es el uso de estas funciones y atribuciones públicas para obtener o conceder beneficios particulares en contravención, obviamente, con disposiciones legales y normas existentes en un momento histórico dado. ¿Y por qué esto? Porque los estándares cambian, los valores cambian a veces en las sociedades. Todo lo que antes tal vez se podía tolerar o aceptar, hoy son conductas que de alguna manera, aunque se han mantenido tipificadas, hay un mayor reproche social. Y eso, desgraciadamente, muchos servidores públicos no lo entienden. Entonces, siguen realizando prácticas, se siguen metiendo en situaciones que comprometen precisamente el fin último que tenemos. De manera más general, dice la propia norma, es el uso indebido del poder de esa autoridad que se nos da de manera temporal y de los recursos públicos que se nos ponen a disposición para el beneficio personal, el beneficio político o el de terceros. Entonces nos adentramos un poco con el tema de la corrupción. Y eso es un poco algunos tips para la alta dirección, para que lo tomemos en cuenta. ¿Por qué? Porque es común ver esto. ¿Qué podemos entender con actos de corrupción para bajarlo un poquito? Bueno, usualmente es el recibir o pedir dineros, obsequios para cumplir o incumplir deberes o hacer o no algunas gestiones. Entonces, usualmente cuando hay un reproche de corrupción, lo primero que dice el servidor público, en algunos casos evidentemente es, revise mis cuentas bancarias, yo no he recibido dinero, yo no me he beneficiado, no me he favorecido a nivel económico, a nivel financiero. Pero está muy lejos de entender lo que es corrupción. ¿Por qué? Porque un concepto muy arraigado que se está promoviendo fuerte, en Corea se le denomina protección al interés público, es precisamente que cometemos actos de corrupción cuando privilegiamos intereses privados. Cuando en la función, en los deberes que tenemos que desempeñar, desviamos la obligación que tenemos de tutelar ese interés público y promovemos intereses personales, familiares, económicos, de amistades, de terceras personas, intereses políticos, etcétera, etcétera. De aquí viene el gran tema de los conflictos de intereses. ¿Cómo hoy este tema es tan relevante? Porque les repito, la corrupción no se asocia única y estrictamente con un tema patrimonial de enriquecimiento. La corrupción es promover otros intereses que no sea el interés público, el interés general. Y por otro lado, algo que también ha sido una práctica muchas veces por la administración es no entender que la utilización de los recursos que se nos pone a disposición, lo que sea, pueden salirnos como las charlas de que si un lapicero, una computadora, un carro, lo que sea. Esa utilización de esos recursos tiene que ser estrictamente para el desarrollo del cargo, ¿verdad? Por lo tanto, la utilización indebida de ese cargo y de esos recursos públicos también compromete, ¿verdad? A partir de ahí, algo que la alta dirección tiene que entender en el tema de la corrupción es que a mayor jerarquía, la norma administrativa y la norma penal establece una mayor responsabilidad. Por eso es que muchas veces la gente no entiende, pero hay una mayor sensibilidad. Por eso es importante entender estas cosas, conocerlas, porque además hay que gestionar. Y ese es un principio que se aplica sobre todo en el derecho penal, sin duda alguna. No duden que muchas de las personas que hoy están en ese tipo de procesos, ¿verdad?, se les aplica con todo el rigor esta norma. Y algo que también es importante o referente es entender que hay un concepto distinto de servidor público en la aplicación de la ley contra la corrupción. Aquí vamos todos, los niveles políticos, las altas autoridades a nivel judicial, ejecutivo, legislativo, todos los entes de la autoridad central, del gobierno central, descentralizados a nivel institucional, territorial y más allá. Todas aquellas personas
que de alguna manera tienen relación o vínculo con servicios y fondos públicos y que trabajan en organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, las ASADs, por ejemplo, las juntas administrativas de educación, las asociaciones de desarrollo, en la medida en que gestionan recursos públicos, hay un concepto en derecho penal, porque obviamente no pueden ser sujetos de responsabilidad administrativa disciplinaria porque no es un patrono de la administración, que es sujetos equiparados. Y todo el peso de los delitos funcionales que están en el Código de Trabajo de la Ley contra la Corrupción se les aplica. Entonces hay personas que de buena fe realizan su labor a nivel de las comunidades y no se dan cuenta que si no ajustan la conducta para garantizar una debida utilización de esos recursos, pues efectivamente se ven envueltos en delitos funcionales, en responsabilidad. Volvamos entonces a la estrategia. El grupo de trabajo, como yo les decía, vienen órganos de control, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, el Sistema de Ética y Valores, participa también el sector privado, la academia y la sociedad civil. Y se viene desarrollando este proyecto a partir del 2019. Iniciamos entonces con ese grupo multiactor, ¿verdad? Pasamos entonces a dividirnos en subgrupos, nos vino la pandemia, entonces eso complicó un poco, pero de alguna manera seguimos articulando este esfuerzo. Se realizaron actividades con grupos focales de especialistas por temas, se hizo una consulta a la sociedad civil y así en agosto del 2021 se presentó el documento a las presidencias de los supremos poderes para hacer la acción de devolución. Actualmente se proyecta que del 2021 al 2030 esa estrategia tenga un impacto. Pero dense cuenta que esto es muy importante hablar del 2019, es muy importante tomar en cuenta que Costa Rica ingresa a la OCDE, por lo que vamos a ver a continuación. Y la idea es que sea un ejercicio vivo. ¿Qué recopila? Bueno, las iniciativas existentes. Esto no parte de una base cero. Todo el tema de los compromisos internacionales que tenemos como país, la normativa nacional, todas las acciones para el desarrollo, la consulta pública que se hizo. Y bueno, un elemento importante, fundamental en este particular, como yo les decía, son los compromisos y obligaciones internacionales. Esto no es nada para lo que hemos suscrito, porque en eso somos campeones. El punto es cómo traemos esto y lo aterrizamos, ¿verdad? Entonces tenemos las tres principales convenciones anticorrupción suscritas, la de la OEA, la de la ONU y la de soborno. Antes de ingresar formalmente a la OCDE, ya teníamos suscrita la anticohecho o antisoborno. Ahí hay grupos de trabajo que le dan al país recomendaciones. Tenemos los objetivos, la Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible, y tenemos la Alianza del Gobierno Abierto. En este país estamos migrando a la Alianza para el Estado Abierto. Pero además, los países del mundo, viendo que este es un fenómeno que sigue atacando, ¿verdad?, las sociedades, entonces desarrollan de la OEA la Cumbre de Lima en el 2018, compromisos de gobernabilidad, 57 compromisos. Viene posteriormente en la OCDE, en el 2018, en octubre, y celebra en Perú el programa regional con 102 compromisos para los países de la región. Vuelve la ONU en el 2021, en junio, y realiza una asamblea extraordinaria para atender el tema de la corrupción. Y vuelve en el 2022, como ustedes recordaban, en Los Ángeles, otra cumbre de presidentes para reforzar lo que ya se había establecido en Lima. Hay compromisos entonces a nivel internacional, pero además hay recomendaciones en abundancia. El BID, hay un estudio muy interesante, el CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, sobre la integridad en las políticas públicas del 2019. El CLAD, sin duda alguna, formamos parte del CLAD. Igual Transparencia Internacional, ¿verdad? El BID, en asocio con la OCDE, también nos da una cantidad importante de documentos. Algunos de estos, por cierto, se pueden consultar en el sitio web que les daré de la estrategia. Y algo fundamental y trascendental de los compromisos, de las recomendaciones, es precisamente la formalización de la adhesión de Costa Rica a la OCDE. ¿Por qué? Porque ya es una obligación a nivel jurídico. Es un convenio, es un tratado, se da una aprobación del acuerdo de adhesión a la convención y por lo tanto los estándares de la OCDE se aplican al país. Y aquí empezamos a hablar entonces con más fuerza del tema de la integridad.
porque la OCDE ya entiende que el tema de la corrupción no es suficiente, su enfoque, su abordaje estrictamente desde el derecho, el abordaje, ¿verdad?, de cómo puede hacer las ciencias jurídicas atacar un fenómeno que cada vez es más complejo y a nivel social avanza mucho más. Por lo tanto, pasa de una cultura de casos, ¿verdad?, esa cultura reactiva, punitiva, de alguna manera, sin descuidarla, a un enfoque más en la cultura de integridad. Y establece en el 2017 una recomendación, que ya lo veremos, sobre integridad, y la define como el posicionamiento consistente y la adhesión a valores éticos comunes. Estamos hablando de ética aplicada a la función pública, a la política y a la administración. Pero nos dice y nos agrega, así como el conjunto de principios y normas, estamos hablando del ordenamiento jurídico, ¿verdad?, que de alguna manera buscan proteger, mantener y priorizar el interés público sobre los intereses privados. Siempre con esa idea, concepto jurídico indeterminado, interés público, cómo lo mastico, cómo lo como, ya lo veremos. Entonces, en el modelo anticorrupción, no sé si lo logran ver, ¿verdad?, ya vemos que en el tema de la integridad, el derecho queda en un componente en la parte de prevención únicamente. Ahora hablamos de fortalecer la ética, ¿verdad?, de fortalecer la institucionalidad, ¿verdad?, de mejorar la prestación de los servicios, de preocuparnos también con el tema de la contratación. Algo fundamental y valiosísimo, y en buena hora por eso se celebra eso, es profesionalizar la función pública. El extracto político direcciona políticamente, el nivel profesional del servicio civil precisamente viene de alguna manera a potenciar eso. Si hay claridad en el norte, no si hay una desviación, digamos, del objetivo principal. Y entonces entendemos el modelo de anticorrupción como esa parte de prevención, pero evidentemente cuando entramos a la detección, a la investigación, a la sanción, pues nos decía el concepto, es lo que el ordenamiento jurídico tiene establecido como sanción, ¿verdad? Por lo tanto, ahí necesariamente entra el derecho. Entonces, el campo de la prevención, lo importante es fortalecer la integridad. Pero hay una noticia, ¿verdad? Porque definitivamente cada vez, aun cuando está desde el año 2004, pues poca referencia hacemos a el reglamento de la ley contra la corrupción. Porque la acción de prevenir, la acción de detectar y la acción de investigar, claramente el reglamento lo establece en el artículo 1, incisos 1 y 2, que es un tema que estamos trabajando ahora con las auditorías para fortalecer estos canales, estos mecanismos. Esa competencia le corresponde a la administración, que ha sido omisa en ese particular, a la Contraloría, a la Procuraduría de la Ética, a las auditorías internas de las instituciones y a las empresas públicas, en forma separada o en forma conjunta. O sea, que de aquel momento se pensó de alguna manera en este abordaje más integral. Y aquí había una omisión importante, porque cuando llegamos a la sanción, creemos que hablar de corrupción es solo hablar de delitos y alejamos todo el tema del reproche a nivel administrativo disciplinario, ¿verdad?, desconociendo de alguna manera, con intención o no, porque está la sala, obviamente la sala constitucional, la laboral, la contenciosa administrativa lo reconoce, que hay una independencia vías, una conducta a usted, siendo profesional, se le puede hacer un reproche a nivel administrativo disciplinario, a nivel penal, no importa que después llegue con la sentencia penal a un procedimiento de despido y después trate de señalarla, porque bien los tribunales de justicia le van a decir, qué pena, pero las responsabilidades son distintas y la forma como se aborda esta temática. Entonces usted puede salir bien de un proceso penal, pero puede ser despedido. Pero además hay una responsabilidad de tipo civil, pero además hay una responsabilidad deontológica, que el colegio profesional, como son deberes profesionales, perfectamente por una conducta que usted realice o desarrolle en el ejercicio de la función pública, pero violenta los deberes profesionales, también lo puede sancionar. O lo puede sancionar y también puede repercutir. Y todo este tema, en este tema, el combate a la corrupción, si uno ve el sistema como un todo, se da cuenta que tenemos las herramientas, pero falta además de conocimiento de la posibilidad de articularlos. Vamos avanzando porque entonces me detengo y me voy desviando un poco. Entonces,
Vemos la recomendación OCDE sobre integridad pública. Esto lo pueden consultar en el sitio web de la Procuraduría, ahí se los pusimos a disposición para que los descarguen. Es un documento muy breve. Hay uno muy importante que tiene que ver con el liderazgo. La recomendación OCDE es muy puntual sobre el liderazgo. Aquí entonces viene la idea de integridad pública, la OCDE, ¿verdad? Cómo habla del sistema, la necesidad de estrategia, la coherencia de los sistemas, en la cultura, cómo incide entonces el servicio civil profesional en la cultura e integridad, entre otros, ¿verdad? Y por último, la rendición de cuentas, como al final del proceso tiene que haber de alguna manera que el sistema genere sanción, que el sistema disuada por estos actos de corrupción. Son 13 principios y en el manual que les indico aquí, que también lo pueden descargar de la OCDE, está en español en la página web de la Procuraduría, pueden ver el desarrollo. Aquí tenemos de alguna manera los instrumentos y ojalá ustedes nos hagan el favor de divulgar, ¿verdad? Lo hemos hecho de alguna manera, pero que esto se entienda, se masifique para ver hacia dónde apuntan estos fenómenos. Desconocimiento es porque de alguna manera, pues podemos omitirlo, pero tenemos todo a mano. Nosotros entendemos entonces integridad pública, deber de probidad. ¿Por qué razón? Porque el deber de probidad, más que un reproche, hay que verlo, hay que leerlo, hay que estudiarlo, porque el deber de probidad lo que nos ayuda es a orientar nuestra gestión. El deber de probidad lo dice así, obliga y orienta a su vez al servidor público para que en el ejercicio de las funciones satisfaga ese interés general. Pero alta dirección pública, importantísima, y todos los servidores públicos, la ética aplicada. Hoy se habla precisamente del fortalecimiento en la cultura organizacional, en valores. También lo dice la Ley de Control Interno, como lo sabemos, ¿verdad? Entonces es muy importante avanzar en esos códigos éticos. No son códigos sancionatorios ni demás, pero que impacten la cultura organizacional para vincularlo. Porque el derecho no le llega a todo. El derecho a un conflicto de intereses puede ver si una situación está, pero puede hacer que la norma no cobije esa circunstancia específica, pero si está la ética, sabemos que sí y que no. Esos dilemas éticos sería más fácil resolver. Necesitamos liderazgo ético. Y algo que de mis 30 y resto de años no me voy a cansar de decir, aún antes de estar en la ética, es que podemos ser los profesionales del más alto nivel en nuestra especialidad. Arquitectos, ingenieros, administradores, psicólogos, lo que quieran. Pero evidentemente ingresamos al servicio público y el tema de la legalidad es inherente, está en la propia Constitución, en la ley general, somos simples depositarios, solo podemos hacer aquello que nos autoricen. Nuestros deberes, los deberes hay que leerlos porque ahí se genera la responsabilidad, estamos obligados a cumplir los deberes. Entonces, es fundamental que además de la probidad, de la ética, entendamos que en la dinámica de legalidad hay aspectos esenciales por los cuales nos están condenando diariamente a nivel institucional y personal, que tenemos actos reglados y actos discrecionales y que hacer o de alguna manera asumir una decisión de un acto discrecional como puede ser llegar a un concurso y tomar una decisión de a quién nombro porque de alguna manera la ley me permite o el procedimiento me permite, la normativa, eso hoy tiene que motivarse. Es fundamental que toda decisión administrativa por transparencia, por rendición de cuentas, por legalidad, se motive. No hay una sola decisión discrecional que queda sujeto simplemente a la voluntad de la persona que toma la decisión, porque todo se controla a nivel jurisdiccional, ¿verdad? Entonces, hay que tener claridad con actos reglados, actos discrecionales, conocer bien los aspectos generales del debido proceso. Es muy importante la motivación, como les decía, garantizar el derecho a petición y pronta respuesta. ¿Cómo están atiborrados los tribunales con este tema? El derecho de acceso a la información pública, obviamente garantizando y asegurando aquella información, ¿verdad?, que es de carácter confidencial y demás, y la debida comunicación de las decisiones, porque gastamos tiempo, nos sentamos en un escritorio, emitimos la resolución más completa, pero al final del procedimiento, en un Estado de Derecho, no comunicamos adecuadamente la decisión de igual manera. Entonces hay que vincular muy bien la ética, la probidad obviamente es parte de la legalidad, pero fortalecer algunos aspectos básicos y necesarios. Entremos rápidamente al deber de probidad. ¿Por qué les digo que orienta? Aquí hay 4 ejes fundamentales del deber de probidad que quiero seguir rescatando.
Primero, porque nos dice que el funcionario público, ¿verdad?, está obligado, a lo que ya sabemos, a satisfacer el interés público. Esto no es nuevo, esto es del 2004. En el 78, en el artículo 113, inciso 1, la Ley General de la Administración Pública establece esa obligación. Entonces, desde el año 78. Pero se dice que este deber se va a fundamentalmente manifestar cuando nosotros logremos identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias de los habitantes de manera planificada, regular. Y aquí entramos con un tema importante, que es lo que la Sala Constitucional ha establecido como el derecho fundamental al buen y eficiente funcionamiento de los servicios públicos, por lo cual todos los días a la administración le condena. Pero además la Sala nos dice, y lamentable también, porque yo lo lamento desde la Procuraduría de la Ética, que no puedo alegar, ¿verdad?, falta de recursos para cumplir con esas obligaciones y realizar la labor como corresponde. Pero además debo de garantizar ciertos principios en el servicio público. Entonces es tan importante que ustedes conozcan todo este acervo, ¿verdad?, que ha establecido la Sala Constitucional sobre esos alcances, porque no hay una forma de quitarnos. Entonces, vean que el deber de probidad, y es algo que también me ha costado en la Procuraduría de la Ética, teniendo una visión tan jurídica, lo primero que establece es un vínculo con la buena prestación de los servicios públicos y el valor público que esto puede dar. Por eso es tan importante, yo celebré cuando Servicio Civil establece como competencias transversales la vocación de servicio y el tema de la probidad o integridad, porque son fundamentales. Ahora llega, de alguna manera nos da dos principios y valores entre muchísimos otros: actuar con rectitud y buena fe. El otro elemento fundamental, como les decía, en el tema de la corrupción, es asegurar que las decisiones vayan conforme a la imparcialidad. No puede haber una afectación con respecto a otro interés, sino el interés público y a los objetivos de la institución. Y aquí es importante entender, ¿verdad?, que cuando esos objetivos es el fin. Hay fines que están en la Constitución política para algunos sectores y hay fines, obviamente, que están en el ordenamiento jurídico. Entonces, al final de cuentas, ese interés público, ¿dónde lo encontramos? En entender en la misión institucional, en la normativa, para qué es, ¿verdad?, la institución, para qué se creó, en la que yo presto servicios. ¿Cuál es ese fin? ¿Cuál es ese objetivo? Y a partir de ahí establecer estos parámetros. De ahí entonces que uno ya puede entender la importancia hoy de abstenerse, el deber de abstención, revísenlo. Hay condenas a nivel penal, a nivel administrativo hoy por no invocar el deber de abstención cuando estamos ante conflictos de intereses que yo les decía. Vamos a sacar una guía, por cierto, sobre este tema en la Procuraduría de la Ética en los próximos días. Y el otro tema de las dádivas, el artículo 40 del reglamento a la ley contra la corrupción dice que el servidor público tiene, nos guste o no nos guste, utiliza un término que nunca no hemos visto, terminantemente prohibido recibir. ¿Y por qué? Porque es muy fácil, ¿verdad? Como dicen, no hay almuerzo gratis. Entonces llegó una persona, ¿verdad?, que tal vez alguien está en la recepción de algo, le traen obsequio y en la próxima cita, en la próxima audiencia, en lo que sea, ¿qué va a pasar? Hay un compromiso. Entonces, esos son aspectos que la OCDE también lo van a ver a nivel también psicológico, se han estudiado. Por eso es que de alguna manera van separando. En Corea antes se permitían los almuerzos, nos decían la última vez en octubre que tuvimos la oportunidad de participar en unos foros, y de alguna manera el tema de esos almuerzos se han ido limitando poco a poco en esa cultura a un límite, hasta llegar, me imagino yo, si se podrán hacer a base cero, porque se han dado cuenta que ahí genera problemas. Entonces, hay una persona que dice, no hay problema. No tengo ningún problema con recibir algo porque siempre voy a hacer o actuar de manera objetiva e imparcial. En todo caso, la normativa lo prohíbe. Y por último es que los recursos públicos a disposición, ¿verdad?, los utilicemos en forma adecuada. Ese es el deber de probidad. Eso tiene una sanción administrativa, civil y penal. Pero si se dan cuenta, en sentido positivo, es el impulso que necesitamos para mejorar la gestión, ¿verdad? Como les dije, con un componente ético, un componente de legalidad. Vamos avanzando entonces con la estrategia. Se presenta en agosto del 2021 las presidencias de los supremos poderes y se designa al Ministerio de Justicia como rector, se declara de interés público. Apuntes de la estrategia, voy finalizando, ¿verdad? Se logró una co-creación al final con 25 organizaciones del sector público, poder ejecutivo y demás,
¿verdad? Es un modelo que le hemos dicho de 4 Is, es interinstitucional, ¿verdad? Es intersectorial, es interdisciplinaria, porque no solo hay abogados, participaron psicólogos, administradores, politólogos, es integradora porque trata de integrar agendas. ¿Qué es lo que sucede? Hay un aspecto importante en esto, no parte de base cero. Recuerden que la estrategia les decía 2019, pero el país viene avanzando en agendas, ¿verdad? En otras agendas de implementación, por ejemplo, el tema de la gobernanza digital, simplificación de trámites, modelos de cumplimiento en el sector privado, el Estado abierto pasó, vino la Rectoría de Empleo Público, vino la Rectoría en Contratación Pública, o sea, que se han dado reformas legales importantes. Entonces, se van a dar cuenta que la estrategia contiene de alguna manera, ahorita lo vamos a ver, 5 ejes importantes y se establecen objetivos, pero las acciones quizás en aquel momento modeladas a la realidad, pues distan. Entonces, estamos en un proceso de ajuste de esos aspectos. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta. ¿Cuál es el eje 1? La gobernanza, lo que hablábamos. ¿Cuál es el modelo? ¿Qué hace la Procuraduría de la Ética? ¿Qué es en este ecosistema de integridad y anticorrupción? ¿Por qué entonces la competencia de la Contraloría y de la Hacienda Pública, verdad? Porque deriva de la Constitución, ¿cuál es el rol nuestro, el Ministerio Público y demás? ¿Cómo se gestiona esto? ¿Cuál es el Ministerio Rector? Todos esos elementos se plantea el uno. Lo otro es la política pública, ¿verdad? Que hemos sido ayunos en este particular, se necesita fortalecer, y el marco normativo. Hay muchas recomendaciones, tenemos muchas normas desde el inicio de los años 2000, cuando vino la convención de la OEA, después vino la convención de la ONU contra la corrupción, pero bueno, ha sido letra que está ahí. Sí, voy finalizando. Gracias. Tenemos la gestión del talento humano. Cuando planteamos esto, la ley estaba en ciernes. De hecho, hay un estudio de integridad que lo van a ver siempre, estuvimos monitoreando con la gente de la UD, qué iba a pasar con la ley marco de empleo público. Pero aquí vienen aspectos importantes, promoción de la ética, porque lo hemos visto, no basta con la probidad, porque ya de por sí, por legalidad, esa exigencia, pero tenemos que ponerle al componente de la ética, aplicada a la administración pública, ¿verdad? Esa moralidad es lo que nosotros tenemos que buscar, ¿verdad? En el ejercicio ético. El reclutamiento por idoneidad, que se ha avanzado muchísimo. La inducción y capacitación continua. Hay un artículo también que se logró insertar, el 7, inciso K, donde la Procuraduría de la Ética con Mideplan van a definir algunas líneas, evidentemente con servicio civil articulado, ¿verdad? Que es fundamental para hablar de estos temas. La aplicación del régimen disciplinario, porque estos organismos insisten en que nuestros países, en el tema de la corrupción administrativa, únicamente creen que se resuelve a nivel penal, y precisamente esas conductas que son las gotitas que después desencadenan en situaciones, no se atienden. El otro componente es la promoción de la participación y el control ciudadano, fortalecimiento de los mecanismos de control y participación. Existen, hay que empoderar a los servidores públicos, además eso es un principio constitucional que ha sido letra muerta, y además a los ciudadanos para que hagan efectivo este ejercicio, y esto es fundamental. Las denuncias efectivas, ¿verdad? Para el tema de la detección y la protección de denunciantes. Con Procuraduría de la Ética hemos ayudado con un proyecto de ley que está en la Asamblea Legislativa sobre el tema de la protección de denunciantes. Existe a nivel penal, pero a nivel, ¿verdad?, laboral o a nivel del servicio público y privado, pues no existe. Entonces se pretende incorporar en el Código de Trabajo entre los fueros de protección, adicionar uno más que refiere precisamente a los denunciantes de actos de corrupción. La educación, todas las recomendaciones, todos los compromisos apuntan a este elemento desde las edades tempranas, no solo en valores, ¿verdad?, sino también, obviamente, en el tema de la integridad en el ejercicio de la función pública. Para la participación e integridad. El otro componente es la gestión de los riesgos en la interacción público-privada. Todo el tema de la contratación pública, les decía, le vuelvo a repetir, es lo mismo ejercicio con la ley marco de empleo público y otras más. Pero vino la ley de contratación pública y vino a condicionar, a definir mecanismos también anticorrupción. Ahí está el deber de abstención también desarrollado. La discrecionalidad en permisos, autorizaciones y demás. El tema de la influencia que tanto ataca la OCDE, con el tema de conflictos de intereses, cabildeo, soborno, los programas de integridad también que hay que desarrollar en las empresas. Y por último, el acceso a la información de interés público y rendición de cuentas. No es nada nuevo, son principios constitucionales también y recomendaciones, compromisos a nivel de convenciones que se tratan de alguna manera de articular y darle un foco donde la apertura de datos de la función pública, el fortalecimiento de estos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. No podemos de alguna manera desconocer eso. Ya el principio de legalidad,
no es simplemente lo que siempre recitamos. Ahí claramente en la Ley General de la Administración Pública y en la Constitución Política establece que tenemos que rendir cuentas y además se nos evalúa, nos guste o no nos guste, ¿verdad? Entonces son aspectos que hay que fortalecer y mejorar. Y la simplificación de trámites que también se incluía, pero aquí se vincula mucho más al tema de la gobernanza digital, todo el eje, la estrategia de transformación digital y demás. Esto es, ¿verdad? Paralelo a eso, la Procuraduría de la Ética vino con la OCDE desarrollando un estudio de integridad que también lo encuentran, les decía, en la página de la Procuraduría, donde y se vinculó con la estrategia, donde viene el tema de los arreglos institucionales o la gobernanza, la estrategia, cómo pasarla, ¿verdad? De una estrategia a una política, la gestión de conflicto de intereses, puertas giratorias, la influencia o lobby, el cabildeo y el régimen disciplinario. Tenemos insumos para avanzar. Obviamente, no podemos únicamente como Procuraduría generar toda esa acción colectiva. Hemos tenido de alguna manera una apertura, ¿verdad?, de la propia ministra de Servicio Civil, son parte de las instancias que estamos, pero bueno, tenemos que seguir lidiando con esto. Estamos en fase de implementación, hay una Secretaría Técnica, Ministerio de Justicia lidera, está la Procuraduría de la Ética, está el CICAP de la UCR, la Comisión Nacional de Ética y Valores y la Asociación Costa Rica Íntegro. Ya tuvimos regularmente desde que se creó hay reuniones plenarias abiertas, se convocan, si alguno tuviese interés por alguna organización de participar, presentar, digamos, escuchar o algún aporte, pues bienvenido. Tenemos reuniones plenarias ordinarias, ¿verdad? Hemos iniciado reuniones con jerarcas para explicarles un poco este modelo y cómo vamos a avanzar. Ahorita le estamos dando prioridad al modelo de gobernanza, porque ahí viene el tema, el diseño institucional, la política pública y el marco normativo. Con eso, los otros cuatro ejes vamos subsumiéndoles en la política y vamos a iniciar reuniones bilaterales con los distintos actores. ¿Por qué razón? Y rectores. ¿Por qué? Porque, como les decía, la estrategia planteó un escenario, pero la realidad normativa y demás nos presenta otra situación. Entonces hay que articular con los rectores, las instancias rectoras y responsables para ver hacia dónde avanzar. Documentos que les recomiendo humildemente porque han sido o hemos tratado de bajarles el lenguaje y ojalá su mayor divulgación posible, se los agradecemos. Lo que hoy se habla, ¿verdad? El lenguaje claro para que sea comprensible. El derecho al derecho, el derecho que tiene la gente de comprender el derecho y no andar los abogados con esa terminología y demás, ¿verdad? Sacamos una guía básica para ejercer con probidad la función pública. Pueden, digamos, tener acceso y descargarla en esa dirección electrónica de la Procuraduría. Sacamos el manual básico para prevenir la corrupción. Todos los delitos, las conductas específicas, tratamos de aterrizarlas para que se entiendan, para que se orienten. Ahí también están las distintas tipos de, la clasificación de los distintos tipos de responsabilidad. Estamos trabajando, les decía, una guía básica para la prevención, identificación y gestión de los conflictos de intereses. Ya está el documento en el proceso final. Esperamos que sea también algo básico que ustedes puedan entender de alguna manera. Y con Mideplan, a raíz de esto, una directriz que estamos, y sé que como alta dirección muchos han recibido un curso, pero este va a ser mucho más masificado, más de base, queremos ir a las bases. Ya tenemos en la fase final en desarrollo un curso de autoaprendizaje, integridad en el ejercicio de la función pública, aspectos básicos del deber de probidad. Entonces, esto que les he relatado un poco es de alguna manera volver a insistir con ciertos temas de una manera más explicada. Finalizo diciendo, siguiendo a Manuel Villoria, ¿verdad? Uno de los autores españoles que ha insistido esto en la lucha contra la corrupción, la clave está en la administración profesional, en la meritocracia, y donde la carrera de los funcionarios no dependa de los políticos, sino depende de su propio esfuerzo, de su trabajo y el control que hacen sus pares. Entonces, cuando presentó un libro en YouTube, logré ver esta charla de Manuel y la OCDE nos dice que no es posible lograr una cultura e integridad sin un servicio civil competente y motivado, comprometido con los intereses públicos y que ofrezca valor añadido a los ciudadanos. La dimensión humana, es decir, cada servidor público de la función pública constituye el núcleo del sector público, reforzar la profesionalidad de los empleados públicos y los valores que guían el comportamiento ético, sea por tanto factores claves para el servicio civil de alto rendimiento con menores riesgos de corrupción. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias al señor López por su conferencia magistral. Lo invitamos a tomar asiento en los primeros espacios del auditorio. Continuamos con el primer encuentro de alta dirección pública costarricense, desafíos de cara